Vamos a ver ahora cómo trabajar con funciones en JavaScript. Esto también nos va a llevar a revisar algunos conceptos básicos de programación funcional. Entonces, pues vamos a estar viendo un poquito de eso. Y para esa parte lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí al editor de Visual Studio Code. Voy a estar trabajando con un archivo de HTML básico. Acuérdense que vimos en otro video cómo generar estos archivos. Y aquí del lado derecho voy a poner el resultado de ejecutar este código aquí en el navegador. Entonces, aquí también voy a poner la herramienta de depuración de código, la que hemos usado en otras ocasiones. Y bueno, para ilustrar esta parte de las funciones de JavaScript, voy a empezar a trabajar aquí dentro de una etiqueta script. Entonces aquí voy a poner script. Acuérdense que vimos que el código en JavaScript lo pueden poner dentro de estas etiquetas. Y pues vamos a ver cómo declarar una función en JavaScript. Ya no voy a entrar tan a detalle de qué es una función. Asumo que ustedes ya llevaron un curso de programación básica. Más bien aquí lo que me voy a concentrar es, les voy a mostrar cómo declarar una función en JavaScript. Entonces, en esencia, pues recuerden que una función es un bloque de código que ustedes pueden ejecutar. Entonces, por ejemplo, digamos que quisiera hacer una función que me sume dos números. Entonces, para ello lo que podría hacer es declarar una función de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a poner declaración de función forma 1. Esta es la forma más básica de hacerlo. Ponemos el keyword function, luego ponemos el nombre de la función. En este caso le voy a poner suma, paréntesis y luego ponemos llaves. Esos paréntesis sirven para indicar los argumentos que va a recibir la función. Recuerden que una función puede recibir parámetros con los que va a trabajar. Si no va a recibir ningún parámetro, pues ponen los paréntesis así, sin nada. Pero si no, como es este caso que vamos a recibir dos numeritos, pues vamos a poner que vamos a recibir un número A, coma y luego un número B. Los parámetros se ponen separados por comas. Fíjense también que estos de aquí básicamente son variables que van a recibir los parámetros que le voy a pasar a la función. Para esta parte, para las funciones, no es necesario que yo ponga el keyword var para que se entienda que esto es una variable. En este caso basta con que ustedes pongan el nombre de la variable que va a recibir los parámetros de esa función. Aquí también, pues entonces podemos definir código dentro de estas llaves. Aquí, por ejemplo, podría poner que vamos a guardar el resultado en una variable que se llame resultado. Y entonces aquí vamos a guardar el resultado de sumar A más B. Y pues también podríamos imprimir este resultado en pantalla. Ya hemos visto en otros videos cómo imprimir en el HTML un texto en particular. Pero en este caso me gustaría mostrarles otra función alternativa que se llama console.log. Console.log lo que hace es que recibe una cadena que van a imprimir. Entonces, por ejemplo, aquí yo le podría poner resultado, dos puntos, y como es una cadena, pues también pueden concatenar cadenas como lo vimos en otro video. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo pegar el resultado de esta suma para que lo imprima al invocar este comando. Entonces este comando es un poquito diferente porque ahorita les voy a mostrar por qué. Pero básicamente ahí lo que estoy haciendo es imprimir el resultado de esta suma. También las funciones, si ustedes necesitan regresar un resultado, un número o algo en particular, algún dato que ustedes calcularon dentro de su función, al igual que como lo hacen en el lenguaje de programación C o como lo hacen también en Java, ponen el keyword return para que ustedes indiquen que van a regresar un valor. En este caso, pues yo voy a regresar lo que contiene la variable resultado. Pues de esa manera, pues por ejemplo, yo puedo poner aquí, esto es el código básico de mi programa. Lo que yo puedo hacer aquí es que entonces puedo ya invocar a mi función. Esta función suma la puedo invocar simplemente poniendo el nombre de la función, que en este caso es suma, paréntesis, y ahora sí le puedo poner los parámetros que va a recibir esta función, como pueden ser 2 y 3.5, ¿no? Entonces voy a ejecutar este código. Lo estoy ejecutando simplemente guardando mi código, entonces eso va a refrescar aquí en el navegador. Si ustedes se fijan, aquí no estoy viendo nada en pantalla. Y eso es porque, a diferencia de document.write, console.log lo que hace es que no imprime en el HTML. Lo que hace es que este mensaje lo imprime en lo que se conoce como la consola. La consola ustedes pueden accederla a través de esta pestaña que dice console. Si ustedes le dan aquí en console, si se fijan, ahí está el texto que
que le dije que imprimiera, que es resultado 2 puntos y el resultado de la suma, que justamente como le pasamos 2 y 3.5 tiene que ser 5.5. Entonces este comando console.log en particular es bastante útil para que ustedes puedan ir poniendo mensajes que ustedes nada más quieren ver para su desarrollo, para su depuración de código, pero no necesariamente son mensajes que ustedes quieren que vea el cliente, el usuario. Entonces, bueno, esto es nada más para que ustedes vean el uso de esta función de console.log, pero noten que con esto ya declaramos una función muy básica y ya estamos invocando a la función. Entonces aquí lo voy a poner como comentario: invocamos a la función. ¿Okay? Esta es la manera más básica de declarar una función. Esto lo puse aquí en las diapositivas. Hay otra segunda manera que es mucho más interesante, que es a través de algo que se conoce como funciones anónimas. Y bueno, esto, para que se entienda un poco más claro, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Ya hemos visto que en JavaScript ustedes declaran una variable poniendo, bueno, siempre y cuando la variable no sea de estas variables que están declarando para parámetros de función. Si ustedes declaran una variable dentro de su código, pues ya vimos que utilizamos el keyword var y ponen el nombre de su variable. Entonces en este caso pues voy a poner que mi variable se va a llamar, pues no sé, parámetro. Y bueno, esta variable pues justamente ya hemos visto en otros videos que podría recibir cadenas, podría recibir incluso números, 3.5 por ejemplo. Y esto es algo que se puede hacer en JavaScript también. Pueden declarar una variable que contenga función, que contenga código. Es decir, es válido, por ejemplo, aquí poner función, paréntesis, llaves, punto y coma. Si se fijan, lo que estoy haciendo aquí es que estoy usando otra vez este keyword function que usamos acá arriba para funciones. Esto es lo que se conoce como una función anónima. Si se fijan, no le estoy poniendo adelante del keyword function, como lo hice acá arriba, un nombre, sino que directamente le puse los paréntesis. En ese sentido se llaman anónimas estas funciones porque declaran una función pero no le dan un nombre. Y el resto funciona exactamente igual. Si necesitan varios parámetros, ustedes pueden aquí varios paréntesis. Ustedes pueden poner aquí varios parámetros separados por comas. Para que se entienda mejor esto, supongan que quiero declarar una función que ahora lo que va a hacer es multiplicar números. Entonces, esto yo lo puedo declarar así. Simplemente aquí voy a poner que esta función va a recibir dos parámetros, a, b. Y ahora voy a hacer que este resultado guarde el resultado de multiplicar a por b. Igual puedo usar aquí console.log para imprimir pues el resultado, dos puntos, más resultado. Ok. Y también incluso puedo hacer un return para que regresar este cálculo que hicimos en esta función. Entonces lo que quiero que noten es que en JavaScript es válido también que una variable, además de que guarde texto, además de que guarde números, también puede guardar funciones, puede guardar código. Esto es algo que distingue en parte a la programación funcional. En la programación funcional, cuando ustedes pueden hacer esto de guardar funciones en variables, se dice que las funciones son ciudadanos de primer nivel. Y entonces, en particular en JavaScript, pueden crear funciones anónimas y guardarlas en variables. Entonces, esta es la segunda forma de declarar funciones. ¿Ok? Y es a través de funciones anónimas. Entonces, este parámetro, bueno, aquí yo le llamé esta variable parámetro. Creo que sería un poco más apropiado si en lugar de llamarle parámetro le llamamos esta variable multiplica, ¿sí? Porque si se fijan, lo que hace es que está guardando un código que sirve para multiplicar números. Entonces estoy guardando en esta variable ese código. Ahora, aquí declaramos una función que se está guardando en una variable. La cuestión aquí es cómo invocamos esa función. Y la manera de invocar esa función que guarda esta variable es exactamente igual como lo hicimos aquí en este primer ejemplo. Simplemente ponemos el nombre de la función, más bien el nombre de la variable que guarda el código, que guarda la función. Entonces aquí voy a poner multiplica, paréntesis, y aquí puedo poner, por ejemplo, 3 y 4. ¿Ok? Entonces,
aquí ya estoy invocando la función multiplica con estos dos parámetros, pero si se fijan, realmente multiplica no es una función declarada en el sentido tradicional como lo hicimos aquí, sino es más bien una variable que contiene código. Pero el invocar es exactamente igual como lo hicimos aquí. Entonces, para que ustedes puedan ver el resultado de esto, me voy a ir aquí a la consola. Entonces, fíjense que ahí ya me está diciendo el primer resultado que hicimos de invocar la función suma acá arriba. Luego declaramos esta función y luego pusimos esta invocación que multiplica estos dos números, 4 por 3 justamente es 12 y es el resultado que esperábamos aquí. Y justamente el que podamos pues declarar una función y guardarla en una variable por medio de estas funciones anónimas nos permite hacer cosas tan interesantes como lo que voy a mostrarles a continuación. Podría, por ejemplo, entonces declarar una función, ya sea que declare esta función directamente como lo hicimos con esta forma 1 o declarar la función por medio de una variable. Cualquiera de las dos formas es equivalente para lo que voy a hacer a continuación. En este caso pues voy a declarar la función así, función, y voy a llamarle operación binaria. Y podría decirle que esta función pues va a recibir un parámetro, un argumento. Le voy a poner aquí que va a recibir justamente una variable que se va a llamar función. Y aquí voy a poner unas llaves y hasta aquí no hay nada extraordinario, simplemente estoy poniendo el nombre de la función que va a recibir un parámetro y eso es todo. Fíjense, bueno, aquí también déjenme hacer un breve paréntesis. Fíjense que también que cuando declaré una función anónima para que la recibiera la variable, sí puse este punto y coma. Cuando ustedes declaran funciones de esta forma, de la forma 1, no es necesario que ustedes pongan el punto y coma. Si lo ponen no pasa nada, pero si lo omiten en este caso, pues tampoco pasa nada. Entonces por ello mismo aquí no estoy poniendo un punto y coma. Entonces ahora sí, regresando a esta parte, pues aquí estoy declarando una operación binaria, una función que está recibiendo este parámetro. Y fíjense lo que voy a hacer a continuación. Voy a hacer que esta función, como ya sabemos que podemos pasarle en variables código, podemos pasarle a otra función, lo que voy a hacer es que voy a hacer esta función de tal manera que va a trabajar esperando que esta variable sea código, sea una función que va a poder ejecutar, una función con dos parámetros. Y por ello mismo, como yo espero que sea una función, aquí voy a poner mi función, paréntesis, y aquí voy a poner, por ejemplo, 3 y 2. ¿Ok? Punto y coma. Entonces, fíjense qué es lo que va a hacer esto. Aquí simplemente estoy declarando una función que va a recibir este parámetro. Pero se fijan, y yo estoy esperando que ese parámetro sea justamente código. Es decir, que puedo hacer algo como lo siguiente. Puedo invocar a operación binaria, como lo hago con cualquier otra función, pero como argumento puedo pasarle una variable, como puede ser esta variable multiplica, que contiene código. Se lo puedo pasar aquí como argumento. Entonces aquí le puedo poner multiplica. Y puedo ejecutar esta función. Voy a guardar mi código y entonces fíjense que aquí me dice operación binaria. Cuando yo ejecuto este código, lo que está haciendo es que está recibiendo como parámetro código. Está invocando ese código porque está guardado en esa variable y le está pasando estos parámetros, el 3 y el 2. Esos parámetros 3 y 2 son los que está recibiendo el código que guarda, en este caso, la variable multiplica, porque aquí fue lo que yo le estoy pasando. Y entonces al recibir esos parámetros 3 y 2, pues va a ser el código que tiene guardado esa variable, que es este de aquí, que en esencia va a multiplicar 3 por 2, y por ello es que aquí estamos viendo ese tercer resultado, que es un 6. Entonces es importante que noten que, y lo voy a poner aquí como un comentario, podemos declarar funciones que reciban como argumento otras funciones. Entonces esto también tiene que ver con esta cuestión de programación funcional, con el hecho de que las funciones sean ciudadanos de primer nivel, en el sentido de que como podemos guardarlas en variables, también podemos pasárselas como parámetros a otras funciones, que es lo que hice aquí. Y de hecho también usando el poder de las funciones anónimas, pues ustedes habrán visto que, por ejemplo, cuando invocamos esta función suma, yo puedo aquí directamente declarar el numerito 2 y el numerito 3.5. Algo similar podemos hacer con funciones. En lugar de guardarlos en una variable por otro lado y luego pasárselas como un argumento a una función, como lo hicimos aquí con operación binaria, en lugar de hacer esto de pasarle una variable que tiene el código que yo quiero, yo puedo invocar esta función operación binaria directamente en el argumento pasándole el código que yo quiero ejecutar por medio de una función anónima. Entonces puedo, por ejemplo, poner aquí function, paréntesis, unas llaves,
Y aquí simplemente estoy declarando que esta función, que esta función de operación binaria va a recibir este código como argumento. Y bueno, si quiero como ser un poquito más claro en mi código, puedo pasar esta llavecita, lo puedo pasar a otro renglón para que sea un poco más claro que aquí estoy declarando una función y que este va a ser el código, lo que voy a poner entre estas dos líneas, entre estas dos llaves. Y por ejemplo podría decirle que esta va a ser una función que va a recibir dos parámetros a, b. Esos parámetros, lo que vamos a hacer aquí es que a lo mejor esta función ahora lo que va a hacer es restar. Entonces vamos a poner aquí var resultado va a ser igual a menos b, punto y coma. Y pues también podremos hacer aquí un console.log que imprima en pantalla el resultado de esta operación. Entonces resultado más resultado, ¿sí? Y pues también podríamos incluso regresar ese valor. Ok, entonces pues aquí simplemente lo que estoy haciendo es ejecutar esta función operación binaria, pero ahora le estoy pasando directamente la función como argumento que yo quiero ejecutar, que en este caso es esta función de aquí, que lo que hace es restar. Voy a guardar estos cambios vamos a ejecutar al guardarlo se va a ejecutar el código. Entonces voy a guardar estos cambios. Entonces fíjense que cuando llega esta parte del código, lo que hace es que recibe los números 3 y 2. Acuérdense que esos números 3 y 2 es por la forma en cómo está definida la función operación binaria. Entonces aquí en particular lo que pasó es que recibió todo este código dentro de este parámetro mi función y le pasó estos dos numeritos, 3 y 2. Y entonces al tener 3 menos 2, que es lo que hace este código, les está regresando 1. Entonces esto, como pueden ver, es algo, pues si es la primera vez que lo ven, quizás les pueda parecer un poco abstracto, un poco raro, pero esto es algo que se usa mucho en JavaScript. Es muy común definir funciones que pueden recibir como argumentos otras funciones. Eso en particular, por ejemplo, lo vamos a utilizar mucho para hacer el manejo de eventos. Hay funciones de JavaScript que les permiten escuchar, por ejemplo, que el usuario dé un clic en alguna parte de la página. Y el hacer una acción como resultado de ese clic, ustedes lo especifican con una función. Entonces tienen una función que les permite escuchar ese clic, que a su vez recibe como argumento otra función con la que ustedes van a indicar qué hacer cuando se produzca ese clic. Esto es, por supuesto, algo muy explicado muy por arriba, pero vamos a hacer ejemplos más concretos. Pero lo que quiero que noten ahorita de todos estos ejemplos es que justamente esta idea de que pueden declarar variables que reciban, que guarden funciones, o pueden directamente esas funciones pasárselas como argumento a otras funciones. Y esta es una idea que es como muy esencial dentro del paradigma de programación funcional. Entonces hay varias otras ideas que son parte del paradigma. Yo ya no voy a entrar ahorita más a detalle en eso porque eso nos haría que nos extendiéramos muchísimo, y ahorita realmente para el curso nada más necesitamos tener en cuenta esta parte de las funciones. Entonces todo esto que les acabo de comentar viene resumido en las diapositivas, y bueno, hay otros conceptos que son de programación funcional, pero esto es nada más para que ustedes tengan una idea muy básica. Y esto justamente es algo que define a JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación funcional. Por eso mismo que les comentaba antes de que está basado en Scheme. Scheme es un lenguaje funcional, entonces por ello es que están estos conceptos que ahorita vimos. Ya nada más para terminar este video, si ustedes quieren repasar un poco esta parte, lo que pueden hacer es hacer un código o tratar de hacer un código que les resuelva para este ejercicio. La idea sería que ustedes podrían hacer un programa que calcule el área de un cubo. Pueden, por ejemplo, pedirle al usuario que escriba un numerito que sería el lado del cubo, y ese numerito lo pueden guardar en una variable, como lo hemos visto con el uso del comando prompt. Una vez que tengan esa variable, la pueden guardar en una variable que se llama lado, y el valor que les regresa el comando prompt es texto. Para que ustedes puedan hacer cálculos tiene que ser un número. Entonces por ello es que es necesario convertir ese texto a número mediante este comando. Simplemente el texto, el numerito que recibieron del prompt, lo pueden convertir a un número con este comando de aquí. Y ya nada más pueden ustedes definir una función que se llame calcular área, que reciba ese numerito, y hacer esta formulita para calcular el área de un cubo. Y pueden ustedes desplegar ese resultado en pantalla usando los métodos que ya hemos visto en otros videos. Entonces espero que esto al menos les pueda empezar a mostrar un poco más acerca de cómo se declaran funciones en JavaScript. Y bueno, vamos a seguir viendo otros ejemplos, pero esto es la parte de funciones, nada más.